Hoy vamos a hablar sobre el caso de Joseph Roy Metheny, esto es Asesinos al Descubierto. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. Hablando de su infancia, no fue lo que puede decirse buena, la realidad es que su padre era alcohólico y murió en un accidente automovilístico cuando Joe tenía tan solo 6 años de edad. Por otro lado, tenemos a la madre que tampoco le pudo brindar esa atención que él necesitaba cuando era niño porque tenía doble turno en el trabajo para poder sacar adelante a la familia. De hecho, y según contó Joe, él fue enviado en varias ocasiones por lapsos de tiempo a hogares de otra familia para que lo puedan cuidar, pero digamos que tampoco se puede confiar mucho en su palabra porque en otra ocasión dijo que su madre había muerto cuando no estaba muerta. Otra cosa que ella salió a desmentir fue que si bien en verdad era una familia pobre, que ella tenía que trabajar muchísimo para mantener a la familia, también la realidad era que sus hijos siempre habían tenido una vida normal, que nunca les había faltado un plato de comida y que nunca habían sido llevados a otras casas de familias para que lo cuiden como había dicho Joe. También contó que su hijo era muy buen estudiante y para nada malvado cuando era niño, pero eso aparentemente en algún momento cambió. A Joe lo apodaron Teeny, que en inglés significa chiquito o minúsculo, claramente de manera sarcástica porque medía 1,90 m y tenía una contextura física muy grande y con sobrepeso. Pasó mucho tiempo en bares viviendo con grupos de indigentes en el sur de Baltimore y gastando casi todo su dinero en drogas y en alcohol. Sin embargo, lo que sí pudo fue mantener un trabajo estable como camionero y ahí digamos, la gente que lo conocía lo describía en su mayoría como inteligente, como educado y como muy bien hablado. Pero todo comenzó en julio de 1994. Joe vivía con su esposa, que era drogadicta, con su hijo de 6 años y él que, como ya les dije, era camionero. Una noche, como cualquier otra, después del trabajo, después de hacer varias horas extras, regresó a su casa. La sorpresa se la llevó cuando entró a la casa y descubre que no había nadie. Su esposa se había llevado todo, incluido a su hijo, en otras palabras, lo había abandonado. Y si bien que ella lo haya abandonado no le afectaba demasiado porque las cosas en la pareja venían un poco mal, obviamente que sí le afectaba que se haya llevado a su hijo sin ni siquiera decirlo. Pasaron unos 6 meses de esto y Joe se entera que su esposa se había mudado al otro lado de la ciudad con otro hombre que estaba metido en las drogas. Sentía tanto odio por esas dos personas que le habían arrebatado, que le habían robado a su hijo, que decidió ir a buscarlos sin vengarse. Alguien le dio el dato que estaban viviendo abajo de un puente drogándose con otras personas que también vivían debajo de ese puente. Una vez que ya tenía la información, fue a buscarlos, pero no los encontró en ese lugar. Sin embargo, sí encontró a dos personas drogadictas que vivían debajo de ese puente. Estaban completamente desmayadas, tirados en un colchón, y así como las encontró, los asesinó a ambos con un hacha. Pero eso no fue suficiente para Joe, que esa misma noche volvió al lugar a buscarlos otra vez. Nuevamente no estaban, pero sí encontró una prostituta a la cual trató de sacarle información sobre el paradero de la madre de su hijo. Ella le dijo que no sabía absolutamente nada. Entonces Joe lo que hizo fue golpearla, violarla y después asesinarla escondiendo el cuerpo atrás de unos arbustos e hizo exactamente lo mismo con otra prostituta que había llegado, aunque con una diferencia. Cuando estaba a punto de esconder el cuerpo en los arbustos de esta segunda prostituta, se dio cuenta que había un anciano pescando en el río que lo estaba mirando. El anciano había visto todo lo que estaba haciendo, así fue como agarró un tubo de acero que estaba cerca, corrió hacia el anciano y lo empezó a golpear hasta matarlo. Después lo que hizo fue agarrar los 3 cuerpos, lanzarlos al río con peso con rocas para que no floten. Antes de irse, se lavó en ese mismo río y limpió la escena del crimen tanto como pudo. Pero tan solo 2 semanas después fue arrestado y acusado por esos asesinatos. Decían que Joe tenía una sonrisa degenerada y ojos vacíos que parecían no tener culpa por lo que había hecho. Pasó aproximadamente 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore esperando para ir a juicio. El juicio duró una semana y fue liberado por falta de pruebas. Joe Metheny estaba de vuelta en las calles de Baltimore y muy lejos de cambiar atrajo a 2 prostitutas cerca de su tráiler en una calle cerrada y bastante aislada que era perfecta para lo que quería hacer. Las mató a ambas, pero no solo eso,
sino que también descuartizó los cuerpos. Cortó la carne, la puso en unos recipientes, en unos tuppers y después en el congelador. Y todo lo que eran los restos los enterró en, digamos, tumbas poco profundas. Durante las siguientes semanas, y acá se viene la parte más fuerte del caso y por la que fue tan famoso también, abrió los fines de semana un pequeño puesto de carne al costado de la carretera. Pero digamos que tenía una particularidad, porque eran sándwiches de ternera de cerdo mezclados con nada más ni nada menos que carne humana. Según contó él, tiempo después, el gusto de la carne humana y la carne de cerdo son muy similares y que nadie puede notar la diferencia. Cabe aclarar que cuando él hizo estas declaraciones en ningún momento mostró un asomo de culpa, nada. Digamos que su emprendimiento venía bastante bien, hasta que se quedó sin su carne especial y ahí dijo, bueno, es momento de conseguir más. Entonces, una noche de diciembre de 1996, llevó a una prostituta llamada Rita Camper a su remolque. Ella gritaba y gritaba, pero nadie podía escucharla. Afortunadamente, Joe en un momento se dio vuelta y ella aprovechó ese segundo para salir corriendo y escapar por la puerta. Es más, en ese lugar había un alambre, una valla de 2.5 metros de alto con alambres de púas en la parte de arriba y ella pudo escalar y saltar para el otro lado. Siguió corriendo y corriendo hasta que llegó a la ruta y ahí encontró una camioneta que la levantó y la llevó hasta una estación de servicio. Una vez allí, llamaron a la policía. Después de unos minutos, una patrulla llegó. Después, la policía llegó al lugar donde Joe había intentado asesinar a esta mujer y se lo llevaron detenido. Pero la realidad es que cuando lo detuvieron, no tenían ni idea de la brutal realidad que estaban por descubrir. Joe mismo les dijo, soy una persona muy enferma, y cuando le interrogaron, dijo que de lo único que realmente se arrepentía y que le daba pena era que no había podido encontrar a las dos personas que realmente buscaba, que era su ex esposa y el hombre con el que se había escapado. Otra cosa que descubrieron fue que en 1994 Joe había ya asesinado a otra prostituta de 39 años de edad llamada Katie, que había enterrado el cuerpo y permaneció enterrado durante 2 años. Y una de las declaraciones más perturbadoras que dijo Joe en su sentencia fue: la próxima vez que viajes por la carretera y te encuentres un puesto de carne que no habías visto nunca, recuerda esta historia antes de morder. A veces nunca sabes a quién te vas a comer. Imagínense todo esto dicho entre risas, como burlándose de la situación de alguna manera. Finalmente fue arrestado el 15 de diciembre de 1996 y sentenciado a muerte en 1998, aunque más tarde fue revocada y quedó sentenciado a cadena perpetua. A sus 62 años y después de haber pasado 20 años en la cárcel, Joseph Roy Metheny fue encontrado muerto el 5 de agosto de 2017 por causas aún desconocidas. Y eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Esto fue Asesinos al Descubierto.